José Gustavo del Santísimo Sacramento Díaz Ordaz Bolaños Cacho, mejor conocido como Belcebú, como simplemente Gustavo Díaz Ordaz, nació el 12 de marzo de 1911 en la ciudad de Cerdán, en el estado de Puebla, que en ese entonces se llamaba San Andrés Chalchicomula. Fue descendiente de una familia importante revolucionaria que incluía a su abuelo José María Díaz Ordaz, líder revolucionario en Oaxaca, y a su padre Ramón Díaz, líder rural de la zona. Y su madre Sabina Bolaños, que se sabe que no lo quería por su aspecto físico. A consecuencia de la revolución, su familia se vio en una crisis económica que los obligaría a trasladarse a Puebla. Incluso trató varias veces de ingresar al ejército, pero no tenía dinero para cubrir la cuota que se les exigía. Así que terminaría estudiando en el Colegio del Estado y de donde se titularía como abogado. Se le recuerda como un estudiante serio, dedicado, antisocial y arrogante. Empezó a trabajar en varios puestos en el gobierno estatal y rápidamente ganaría la confianza del gobernador de Puebla, Maximino Ávila Camacho, hermano de Manuel Ávila Camacho, quien lo impulsaría en su carrera política y lo introduciría en las altas esferas del poder. Trabajaría en el gobierno de Puebla de 1932 a 1943 como diputado y como senador de 1946 a 1952. Cuando Adolfo López Mateos, a quien conocía desde sus etapas como senadores, tomó la presidencia, nombró a Díaz Ordaz titular de la Secretaría de Gobernación, cargo que dejaría hasta que el mismo López Mateos lo postulara para ser su sucesor en la presidencia. El 15 de noviembre de 1963 empieza la campaña política de Díaz Ordaz, quien, a pesar de ser obviamente el favorito, se mostraba a sí mismo como si fuera el candidato en desventaja, aunque solamente tenía un adversario, José González Torres, que contendía por el Partido Acción Nacional y que no representaba mayor oposición para el gigante mecanismo de política que representaba el Partido Revolucionario Institucional, que dominaba en ese momento. Aunque la campaña de González Torres esbozaba un poco de resultados, ya que se vio un aumento en la oposición en las cámaras de diputados y senadores, esto no sería suficiente, y Díaz Ordaz ganaría las elecciones para el 1 de diciembre de 1964 para convertirse en el presidente número 56 en la historia de México. La presidencia de Díaz Ordaz se caracterizó por dos cosas, pero primero hablemos de lo bueno. El crecimiento económico y estabilidad que mostró su gobierno fue el mayor de la época moderna. Con el establecimiento del Instituto Mexicano del Petróleo, logró estabilizar la industria, que es la más importante del país, pero, hay que decirlo, hubo un crecimiento en la economía de hasta 8% y la inflación se redujo hasta un 3% por año. Sin embargo, se le puede atribuir esto al distanciamiento de clases, que se hizo mucho más evidente. Es decir, los ricos se hicieron mucho más ricos y los pobres se hicieron más pobres. La otra característica de su gobierno fue, por supuesto, el autoritarismo que reflejaba en su gabinete, que hacía absolutamente todo lo que él decía, como cierto presidente lo hace actualmente, y donde más se reflejaba que era en la manera en la que manejaba los conflictos sociales. Durante protestas de doctores, maestros y trabajadores de ferrocarriles que se dieron alrededor del país, Díaz Ordaz fue incapaz de mediar, a lo que él tomó la acción de abrir fuego a las protestas, lo cual obviamente originó mayores movimientos cada vez más violentos que a la postre se volvieron incontrolables. A pesar de todas las cosas que pudieron haber pasado en su gobierno, siempre será recordado, porque 2 de octubre no se olvida, por el movimiento estudiantil de 1968, justo en el verano en el que se llevarían a cabo los Juegos Olímpicos en la Ciudad de México. La masacre de Tlatelolco, como es recordada, empezó con manifestaciones estudiantiles que pedían democracia verdadera en el país, libertades políticas y civiles, menor desigualdad y la renuncia del PRI, que se consideraba autoritario. Al final, Díaz Ordaz dio la orden al ejército de cumplir con el operativo llamado Operación Galeana, que culminaría en el asesinato y desaparición de cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas y cercanías. Todo esto fue perpetrado por el cuerpo paramilitar llamado Batallón Olimpia,
la Policía Secreta y el Ejército Mexicano y la Secretaría de Gobernación, quienes fueron los autores intelectuales, incluidos el mismo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa Nacional. Este episodio fue, si no el más, uno de los más oscuros en la época moderna de México. Díaz Ordaz, durante su quinto informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1969, declararía ante el Congreso: por mi parte asumo íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Dicho esto, por alguna razón, todos los integrantes del Congreso se pusieron de pie y lo ovacionaron. Sin embargo, la memoria de México probablemente jamás olvide este hecho. Hasta la fecha, durante el aniversario, es común ver vandalizados los monumentos de Díaz Ordaz a lo largo del país. Generado por el temor durante la crisis de los misiles en Cuba, que fue el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, al darse cuenta de que estos últimos tenían bases de misiles nucleares en Cuba que tenían alcance a Estados Unidos, Díaz Ordaz impulsó el llamado Tratado de Tlatelolco, que establece que en el territorio de América Latina y el Caribe no se puede almacenar ni producir armamento nuclear. Hay que recordar que, años después, la Agencia Central de Investigaciones de Estados Unidos, la CIA, liberó una serie de documentos en los que se establecía y demostraba que Díaz Ordaz había servido como informante y colaborador desde su época de secretario de Gobernación. En cuanto a su vida personal, era muy cuidadoso en cuanto a hablar o dar entrevistas. Sin embargo, hay una cosa de la que no se pudo ocultar, y es el escándalo de su relación, o lo que fuera, con Irma Serrano, la tigresa. Una de las tantas anécdotas que se cuentan es la ocasión en que la esposa del presidente, Guadalupe Borja, cumplía años, y la tigresa irrumpió en la casa presidencial con un mariachi dispuesta a cantar una canción que le había compuesto, en la que hablaba acerca de andar con un casado. En fin, dicha relación terminó como terminan la mayoría de esas relaciones, acusaciones de él hacia ella, en la que llegó a declarar que todo había sido como tener una relación con una totonaca, y ella publicando 2 libros en los que detallaba su relación, sus biografías tituladas A calzón quitado y A calzón amarrado. En 1979, Díaz Ordaz fue diagnosticado con cáncer de colon. Al momento de operarlo se dieron cuenta de que la enfermedad ya se había extendido al hígado y otros órganos. Sus hijos decidieron no decirle la verdad y él simplemente se fue a vivir a Acapulco, en donde su salud empeoró y posteriormente su doctor le reveló la verdad. El 15 de julio de 1979 falleció a los 68 años y fue sepultado en el Panteón Jardín de la Ciudad de México, sin dejar el mejor de los legados. De hecho, en el 2008, el gobierno de la Ciudad de México mandó retirar todas las placas que hacían referencia a él o lo que se había hecho durante su administración en el metro de la Ciudad de México.